marco del 30 aniversario del Instituto. Mi nombre es Juan Carlos Pérez Morán, soy investigador de tiempo completo del Instituto y también soy integrante del cuerpo académico de medición, innovación y desarrollo en educación del Instituto. Y pues hoy voy a fungir como coordinador de la presente conferencia virtual y tengo el gran honor y privilegio de presentarles al doctor Ramsés Vázquez Lira, quien compartirá con nosotros su ponencia Propiedades psicométricas del inventario de factores de riesgo psicosocial de la norma 035. Me permito comentarles una pequeña semblanza del doctor Ramsés Vázquez. El doctor es licenciado en psicología, doctor en análisis experimental del comportamiento, catedrático en la Facultad de Psicología de la UNAM, cofundador en Applied Cognitive Diagnostic y coordinador de enlace y gestión técnica en la red impulsora de metodología de diagnóstica e innovación educativa. Fue servidor público del 2015 al 2018, pues en donde yo tuve el gran privilegio de conocerlo y desde entonces pues hemos colaborado, ¿no? También algunos de sus intereses del doctor se centran en el modelamiento matemático de procesos cognitivos, tomas de decisiones bajo riesgo y certidumbre, impulsividad y cooperación. Se apasiona el doctor en la enseñanza, desarrollo y aplicación de modelos psicométricos, el diseño, desarrollo y validación de instrumentos de medición en componentes cognitivos, socioemocionales y en especial que tienen esta función de rendición de cuentas en contextos educativos, sociales, de la salud, beneficencia pública y de la iniciativa privada. Bueno, el currículum del estimado doctor Ramsés es más amplio, pero con el placer ahora sí de poder escucharlo, tener qué nos aporta. Más adelante, con gusto seguro, el doctor les podrá proporcionar más de su información a todo nuestro auditorio. Y pues algunas breves indicaciones para esta videoconferencia. Un favor primero, nuestro colega Juber, nuestro colega de difusión del instituto, va a compartir con ustedes, a las que se encuentran en la plataforma Zoom, les va a compartir por el chat un link para que nos ayuden a realizar el pase de lista, ¿sí? Y a los que nos están siguiendo por las redes sociales, en especial por el Facebook, va a compartir en la herramienta de comentarios este link para que nos ayuden ustedes en realizar el pase de lista, lo cual es muy importante para nosotros, para la analítica de datos de difusión, y con ello ver nuestro impacto y ver a quién estamos llegando con toda esta información, que es todo un placer y privilegio compartirles. También les comento que van a poder ustedes comentar o hacer preguntas a lo largo de la presentación en el chat de la plataforma Zoom y también en el espacio de comentarios, en los cuales nuestro compañero Juber de difusión va a recopilar, igual un servidor, y al final de la presentación del doctor Ramsés Vázquez, pues nos tomaremos unos cuantos minutos para contestar sus preguntas. Las que no alcancemos a contestar por las cuestiones del tiempo, pues nuestro presentador de la conferencia, el doctor Ramsés, va con gusto a responderla subsecuentemente en cada una de las plataformas, ¿no? Pues sin más, estimado doctor Ramsés, es un gustazo, ¿no?, tenerte aquí. Siempre ha sido un privilegio trabajar, ya tenemos un buen de añitos, ¿verdad, estimado amigo? Es trabajando correcto, sí. En estos temas que nos engancharon desde que estuvimos, si no mal recuerdo, allá en el instituto, estudiando sobre las condiciones desafiantes, ¿no?, a las que los docentes se enfrentan en su trabajo, en su contexto laboral, y pues de allí creo que no hemos dejado, ¿verdad? No hemos dejado de estudiar en este tipo de temas, y el caso que nos vienes a presentar pues es parte de eso, ¿no? Un gustazo, estimado doctor, te dejo Muchas para que la gracias. audiencia de su... Claro que sí, estimado amigo. Pues a todos los asistentes les agradezco pues, el tiempo que se están tomando para escuchar esta presentación, estos avances que tenemos al respecto de lo que comentaba el doctor Juan Carlos Pérez,
que básicamente es un interés que nació desde hace tiempo, como bien menciona Juan, desde que tuvimos el placer de conocernos, y posteriormente pues ir avanzando en múltiples proyectos. En este específico de la norma 035, pues nos interesa mucho, comienzo a compartir pantalla, si me lo permiten. Nos interesa mucho el apartado justo del componente educativo, ¿no? Porque, pues, es algo cercano a nosotros, y pues bueno, nos apasiona, nos gusta mucho y pues bueno, tenemos el gran honor de traer estos resultados que son complementarios a lo que la semana pasada ya la maestra Daniela Arenas pues nos aportó desde el componente más conceptual de la norma 035 y lo que les traigo el día de hoy es, aquí es básicamente el outline de la conferencia, un componente más técnico, un componente más crítico al respecto, dada las implicaciones y la toma de decisiones asociadas a esta norma, ¿vale? Entonces, pues, si me lo permiten, como comentaba Juan Carlos, al final vamos a poder tener la oportunidad de responder algunas de sus dudas. Si no, les compartimos nuestras redes sociales, nuestro correo, teléfono y con todo gusto, pues estamos a sus órdenes para poder establecer una comunicación más cercana, ¿vale? Entonces, pues doctor, si me lo permite, presento básicamente el breviario de esta conferencia en donde se resaltan, pues, un poco de contexto sobre la norma 035. Como les comentaba, es importante saber en dónde estamos situados y hacia dónde queremos ir. Posteriormente se presenta de manera muy resumida el método, que es básicamente una extensión o una población más amplia de lo que se presentó solo para la Universidad Autónoma de Baja California, y los principales resultados versarán sobre tres modelos principales. Uno es el análisis factorial confirmatorio que la propia norma solicita, evidencias de patrones de respuesta que lo denominaremos confiabilidad, y una propuesta que nosotros desarrollamos en el marco de la teoría de respuesta al ítem, ¿vale? Posteriormente, se hará una crítica sobre las evidencias de validez que hay al respecto de lo que se solicita en la norma y lo que pues los estándares de pruebas pues nos aportan desde al menos de inicios de este milenio para poder conformar instrumentos de medición un poco más robustos, ¿ok? Bueno, se presentan las áreas de oportunidad que presenta este proyecto en conjunto, conclusiones generales al respecto de estos resultados y pues recomendaciones acerca de hacia dónde marchar ahora que la norma 035 pues ya es un hecho, está en operación, y pues mucho de las dudas que salieron la vez pasada con la conferencia pasada fueron acerca más de la operación, la parte inclusive jurídica y demás, y lo que nos interesa mucho, que es importantísimo, es complementarlo con el apartado técnico que les presento el día de hoy. ¿Ok? Entonces, pues bueno, simplemente para recontextualizar a los colegas y a las colegas, básicamente tenemos una definición tomada de la Organización Internacional del Trabajo, en donde define a los factores psicosociales. De hecho, no los enmarca ellos como riesgo psicosocial, sino factores psicosociales, como aquellas características y condiciones inherentes propias de su contexto, a las cuales se le pueden atribuir estas cargas positivas o negativas con consecuencias pues a corto o largo plazo, y que tienen justamente un gran impacto en la salud del trabajador. Hablábamos la sesión pasada sobre pues las enfermedades crónico-degenerativas, que en México es un hecho, son un problema de salud pública importantísima, principalmente diabetes, hipertensión, y pues bueno, están muy relacionadas con pues la carga en el trabajo que se tiene en las organizaciones, ¿no? La norma oficial mexicana, derivada del proyecto que comienza desde 2016, pues presenta esto, ¿no? Establece las disposiciones normativas que deben adoptar los centros de trabajo en el territorio mexicano,
y lo que me llama mucho la atención es esto, para la prevención de los factores de riesgo y sus consecuencias. Eso es importantísimo. Si eso lo vamos ya interiorizando como nuestra teoría sustantiva al respecto de la norma, ahorita hacemos una reflexión importante y va a ser algo álgido al respecto de la norma. Lo más importante que ya se empezó o se debería de haber iniciado es la promoción pues, de un entorno organizacional que presente condiciones óptimas y libres de actos de violencia laboral, las cuales propician pues condiciones para la mejora de estas relaciones en el trabajo y pues sus situaciones de problemas. Al final del día, lo que se intenta es prevenir actos de hostigamiento, acoso, maltratos en contra de los trabajadores e impulsar que todos los trabajadores desarrollen justamente su mayor potencial y esto al final del día se vea relacionado con la productividad en el centro de trabajo. Como lo mencionábamos previamente, hay una relación íntima entre pues estas enfermedades metabólicas, la productividad en el trabajo y evidentemente pues todos estos componentes psicosociales, emocionales, etcétera, que desafortunadamente como no son tan tangibles, son tan evidentes, pareciera que son de estas enfermedades así como que pasan desapercibidas, pero solo hasta que llegamos a un nivel muy alto es cuando, híjole, ya empezamos a ver las consecuencias y no tanto a prevenirlas, es más paliativo el asunto, ¿no? Bueno, bajo este sustento, los factores mencionados anteriormente, ahorita presentamos la tabla, se propone dentro de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una propuesta de 2 instrumentos para evaluar estos factores de riesgo psicosocial. Hay una versión que es hasta para centros de trabajo hasta con 50 trabajadores y aquellos que tienen más de 50 trabajadores, los cuales tienen simplemente 2 subescalas menos o más, como lo quieran ver, para medir estos factores de riesgo psicosocial. Entonces, desde ahí justamente, la norma exhorta con unos lineamientos o criterios técnicos cuáles serían las condiciones psicométricas y de validación que deberían de tener los instrumentos que se utilicen para evaluar estos factores de riesgo, ya sea que se utilice la propia norma, los que propone ahí como instrumentos de medición, o bien si se quieren desarrollar otros instrumentos de medición, que es perfectamente ¿vale? Entonces, el propósito de esta colaboración con pues la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente con el cuerpo académico del MIDE, forman parte de un proyecto más amplio en donde el expertise y todo el potencial que existe en la Universidad Nacional Autónoma de México y en específico desde nuestra trinchera en el lado privado, en Applied Cognitive Diagnostics, pues justamente fue tomar un proyecto que fuera transversal y que fuera pues punta de lanza para las 3 instituciones, dado que podemos regresar resultados para estas instituciones, promocionar el diseño, desarrollo y validación de instrumentos de medición en este campo y específicamente, como Juan lo mencionaba, en donde tuvimos el grato gusto de conocernos, pues llevarlo al terreno educativo. Nos interesa mucho eso, pero no es tan ajeno y no escapan otros giros que podrían estar relacionados con estos instrumentos, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente los 2 primeros puntos los cubrió muy bien la maestra Daniela Arenas la semana pasada. Y pues bueno, lo que nos gustaría más sería en esta ocasión contar con este precedente técnico y de evidencia que tenemos ya muy clara para ofrecer este servicio de diagnóstico, intervención y monitoreo tanto en la iniciativa privada como en el sector educativo. ¿Ok? Entonces, bueno, pasando ya al apartado más técnico, tenemos justamente que la muestra de participantes voluntarios que nos acompañaron en esta primera etapa,
Justamente, a diferencia de los casi 100 que solamente tuvimos en la Universidad Autónoma de Baja California, justamente se va a 500 personas prácticamente, ¿no? Se tiene una antigüedad laboral amplia, si se dan cuenta, desde acabo de ingresar, tengo un año hasta, estoy casi al final de mi edad productiva, hasta 35 años tuvimos. El rango de edad de los participantes es muy amplio, desde los 18 hasta los 81 años. Predomina curiosamente los resultados con el género, la mayoría son mujeres. Y curiosamente, en los puestos que ahora se extienden, predominan la parte académica o técnica, así la englobamos. La parte administrativa es una cuarta parte y obviamente por meramente el porcentaje que existe en las instituciones, pues los cargos directivos o gerenciales, al igual que los de servicio, tienen un menor peso, ¿vale? Entonces, más o menos ese es como los estadísticos descriptivos principales. Y bueno, como les mencionábamos, se aplicó de manera íntegra el instrumento propuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para instituciones o organizaciones con más de 50 trabajadores en su organización, ¿no? Entonces, las principales categorías que se evalúan son estas 5 de arriba y se subdividen a su vez en estos dominios, ¿vale? Entonces, por categorías tenemos 5 y por dominios tenemos 10. Esa fue la propuesta. Inclusive, digo, esto ya van a ser parte de las críticas que iremos presentando. Ellos llevaban un nivel más fino de granulación o de desagregación, ¿no? Que era ir hacia variables más finas, pero desafortunadamente no cumplían con los criterios psicométricos deseables para poder hacer una buena identificación, un buen diagnóstico. ¿A qué me refiero? Imagínense contar con una variable tan compleja que solamente se evaluara con un par de reactivos, lo cual limitaba mucho la interpretación y pues bueno, desafortunadamente no queremos desorientar los resultados y solamente nos quedamos a nivel de dominios, ¿vale? El procedimiento, como se los mencionamos la vez pasada, pues fue a través de eh, una aplicación en línea. Pese a que todavía no teníamos indicios de que el teletrabajo pues básicamente todo este distanciamiento social y laboral que hemos tenido, pues bueno, nosotros optamos por captar a todos nuestros participantes voluntarios a través de un link que se les hacía llegar a través de su correo institucional y al cual podían acceder de manera remota en cualquier parte, ya fuera en el trabajo, en su casa, inclusive en el celular, también estaba habilitado. Las respuestas se guardaron en la nube y posteriormente se procesaron a través de un software estadístico. Ok, entrando entonces en materia de los principales resultados, presento justamente esto que fue el factor de riesgo general en todos nuestros participantes eh, voluntarios. Si recuerdan un poquito, los porcentajes no distan mucho de lo que encontramos específicamente en la UABC. ¿Qué es lo que desde mi perspectiva pues es muy importante de resaltar? Pues son justamente estos dos niveles de factor de riesgo, entre muy alto y alto, conforman más del 50% de los participantes voluntarios. Eso es algo, desde mi perspectiva, peligrosísimo, porque pues nos indica de que estas organizaciones que tenían un componente común, que eran organizaciones educativas, están presentando eh, índices o valores muy semejantes en riesgos psicosociales, ¿vale? Semejantes a la Autónoma de Baja California, al igual que los que tuvimos acá en el centro del país.
Otro punto importante es este 16% de participantes que tuvieron un factor de riesgo medio, y por medio nosotros lo queremos siempre visualizar como el potencial. Aquellos que por un detonante, por algo, pueden cruzar hacia el punto de factor de riesgo psicosocial alto. Y pues bueno, ahí, dadas las recomendaciones y de manera intuitiva, no es algo que se desee o que sea recomendable tener. Igualmente puede ser potencialmente que disminuyan, pero como están en ese umbral, es un grupo de cuidado. Entonces, aquí el 16% nos gustaría pensar que son todos aquellos colegas que bajo un tratamiento, una sensibilización y una posible intervención apropiada, pues llevárnoslos hacia el nivel bajo, que equipararía un poquito las cosas, ¿no? Casi sería la mitad están en un porcentaje nulo, bajo o medio, o idealmente bajo, y el restante entre alto y muy alto. Pero desafortunadamente eso no tenemos pues control o certeza, y dadas las condiciones inclusive actuales, pues sería algo muy verosímil pensar que estas personas que estaban ya en el umbral para cruzar hacia el porcentaje alto, posiblemente lo hayan cruzado, pues dado lo que ocurrió en este año, ¿no? Entonces, bueno, más adelante hablaremos al respecto. Como ya les presentamos la vez pasada, nosotros podemos ofrecer estos scorecards a nivel general, o sea, de toda la organización, un reporte, o bien a nivel individual, ¿vale? Nos surgieron, por ejemplo, muchas preguntas de, oye, ¿qué podemos hacer cuando a mí me piden este tipo como de resultados? Y pues bueno, mi entorno de trabajo, mi organización, pues sí me está penalizando, ¿no? De que pues tengo que enmascarar hasta cierto punto los resultados, ¿no? Bueno, eso también escapa mucho a nuestro control. Idealmente no se deben de alterar los resultados que se presenten en el entorno laboral, pero evidentemente se pueden matizar un poco mejor, pues no dando, o sea, se pueden regresar al correo electrónico, por ejemplo, de los colaboradores, el reporte individual, y pues al jefe, al directivo, entregarle los individuales sin el número del trabajador o el nombre del trabajador, ¿no? Pero bueno, eso, si ya se están presentando esos casos, que creemos es algo muy frecuente, pues tendríamos también que ofrecer hasta cierto punto un método de acompañamiento jurídico, pues para atender estos temas recurrentes, ¿no? Entonces, bueno, regresando básicamente a este desarrollo tecnológico, básicamente lo que nosotros hicimos fue tomar los resultados de esta muestra más amplia, procesarlos, regresarlos a la UABC, pero hacer una crítica sobre cómo están construidos y cuáles son sus propiedades técnicas. Entonces, tuvimos que hacer ajustes para poder dar un resultado que fuera interpretable, que trajera teoría sustantiva detrás, pero que guardara los criterios psicométricos ideales, óptimos para devolver resultados. Entonces, sobre esa línea ya no voy a retomar los porcentajes individuales de cada uno de, de los dominios o las categorías en cada uno de los centros de trabajo con los cuales colaboramos, sino más bien indagar un poco más acerca de las propiedades de este instrumento en particular, porque si básicamente la norma está publicada como un componente idóneo para evaluar este tipo de variables complejas, pues entonces sería algo muy rico, algo muy importante, comprobar, confirmar que se están obteniendo estos índices que proponen, y a su vez, justamente, pues acercar a las personas que estén interesadas ya un instrumento totalmente validado, dado que citaré al Diario Oficial de la Federación en la norma 035, el componente 7.5,
menciona que los cuestionarios que desarrolle el centro de trabajo para la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional, en caso de no utilizar los establecidos en las guías 2 y 3, que les digo, son los instrumentos hasta 50 trabajadores o para más de 50 trabajadores en el centro, deberán estar validados conforme a lo siguiente y nos sacan estos al menos 5 puntos. Los primeros dos son evidentes, tiene que ser con trabajadores que se ubiquen en el territorio nacional. Hay una proporción para el número de participantes o individuos para realizar esa validación, pero lo más interesante empieza a surgir en el tercer punto, en el apartado C. Tener medidas de consistencia interna con los coeficientes alfa de Cronbach y de correlación de Pearson o Spearman mayor a tanto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pudimos lograr, creo que es un buen apartado, es lo mínimo que se podría esperar, pero aquí empieza a resaltarse algo que no nos gusta en absoluto, ¿vale? Y lo que nos menciona es lo siguiente. Tener validez de constructo mediante análisis factorial confirmatorio, ¿vale? Este término, este concepto, para los colegas más cercanos a la academia, y como les digo, al final es un apartado más técnico, se enmarca en lo que nosotros conocemos como el desarrollo del concepto de validez a través del tiempo en la etapa de fragmentación del concepto de validez. Esta etapa de fragmentación, sus principales exponentes son Cronbach y Mill, pero estamos hablando del año entre los 50 y los 70. Entonces, imagínense que en 2020, al final digo, la norma fue aprobada en 2018, pero bueno, estamos totalmente cercanos a esa época. Imagínense que para 2018 o 20 todavía estamos concibiendo que la validez está centrada en el instrumento. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque al menos hay un par de etapas adicionales, ajá, etapas en las cuales, al menos en la etapa de reunificación, que va del 75 al 99, 2000, ya nos hablan de al menos evidencias de validez y además de otras 3 evidencias, que son de contenido y de criterio, ¿vale? En este caso, al tener solo una evidencia de validez, o como ellos lo mencionan, validez de constructo del instrumento, estamos limitando y coartando ya de entrada todas las inferencias que se puedan hacer. ¿Por qué? Solamente para recapitular, les digo, esto es más técnico y es en lo que me quiero centrar. En la actualidad, con los estándares de 2014 y en la última etapa de validez de construcción, se habla justamente sobre validez como las inferencias que se hagan con base en los resultados, no en el instrumento. Entonces, ahorita lo expondré un poquito más adelante. Y pues bueno, de entrada es una de las principales críticas que nosotros estamos aportando a estos resultados. No podemos quedarnos solamente con una evidencia de validez, evidentemente de constructo, para inferir eh, y tomar decisiones basadas justamente en la salud física y mental de los trabajadores de México. Así de sencillo. O sea, estamos ante un gran problema que la norma pues no previó. Entonces, híjole, en eso nos estaremos centrando. Bueno, adicionalmente, bueno, aquí nos colocan los índices de ajuste sobre el modelo confirmatorio. No son nada distintos estas reglas de dedo para cualquier otro modelo estadístico de este tipo, pero lo que más nos interesa es justamente que si la propia norma, la propia Secretaría del Trabajo,
se está conformando hasta cierto punto solo con estos criterios psicométricos, imagínense cuánto nos vamos a desorientar. La idea y la analogía va a ser la siguiente para regresarlo a algo más cercano a ustedes. Imagínense en estos momentos de incertidumbre en donde dependemos de cualquier medición de la temperatura, que vamos literalmente a los víveres, a un centro comercial o para las cosas más básicas de nuestro día a día. Y lo que ahora nos importa mucho es dar una temperatura al menos, y ya se comprobó, que distalmente, o sea, en extremidades no es la mejor manera de tomar la temperatura. Bueno, si se toma la temperatura de la cabeza y justamente no se tienen esos criterios en los cuales una persona que tenga indicios de COVID da un puntaje en temperatura que no es el suficientemente alto, entonces pues no resalta y no se le da ese seguimiento y justamente es un vector potencial de contagio. En este caso es lo mismo. Si nosotros ahí la magnitud es una magnitud física de la temperatura y el instrumento de medición pues es un termómetro. Imagínense acá cuán complicados estamos, cuán difícil y cuánto reto representa el tener estrés, violencia, liderazgo, etcétera, medir todas esas facetas de riesgo psicosocial, variables asociadas al riesgo psicosocial, y de hecho no tener ni un condenado termómetro que puede o no estar descompuesto, sino más bien que nosotros tenemos que generarlo. Lo mismo puede ser con nuestros alumnos. Cómo poder evaluarlos, su logro educativo en nuestras materias que impartimos y demás, si no tenemos algo que sustente que lo que les estamos preguntando sí se asocia con un aprendizaje significativo, con un método de evaluación al menos formativo y que les permita pues interactuar. La norma es lo mismo. La norma, vamos a tomar decisiones de muy alto impacto. En el contexto del COVID es te mando a cuarentena o te doy pues justamente acceso a que puedas seguir interactuando. En el caso de nuestros estudiantes, aquellos que tienen algún indicio de que no están logrando los aprendizajes esperados, pues me pongo las pilas y me siento con ellos a ver qué se requieren, a darles una retroalimentación más cercana y los apoyo. Y en este caso es lo mismo, aquellos de mis trabajadores que presenten altos niveles de violencia, de estrés, etcétera, etcétera, todos estos factores de riesgo, pues tendría que ya estar muy cercano. El problema es el siguiente. Lo que encontramos, no, spoiler alert, es que todo mundo presenta el mismo patrón de respuesta. Y eso es lo que le vamos a denominar confiabilidad. El instrumento tiene una altísima confiabilidad. De hecho, me sorprendió los niveles que encontramos. Pero desafortunadamente, no hay indicios de teoría sustantiva que le den sustento a los resultados, porque la conformación, al menos estructural, de estos factores de riesgo que nos propone la norma, no nos están dando certeza de que nos estén midiendo eso. Para el caso, nos están midiendo no sabemos qué de manera muy sistemática, pero no podríamos tener esa fineza de saber si es violencia, si es falta de liderazgo, si es exceso en la carga de trabajo o algo. ¿Por qué? Porque justamente no hay tantas evidencias de validez que así lo sustenten. Entonces, vean en dónde estamos parados. Con el instrumento original. Obviamente no nos íbamos a quedar con las manos cruzadas y el punto era solamente tirar mala vibra y decir, oye, qué mal lo hicieron, ¿no? Nosotros como expertos en el tema hicimos justamente en conjunto con otros colegas expertos de contenido, pues una reformulación del instrumento y esos son los resultados que les presentamos, tanto a la UABC la vez pasada como lo que traemos ahora y lo que estaremos ofreciendo y mejorando para un futuro, ¿vale? Ok, entonces, bueno, retomando todos estos puntos que ahora los estándares de desarrollo de instrumentos nos refieren en esta publicación de 2014,
se deben de considerar al menos estas 5 evidencias de validez para instrumentos de medición. Y es lo mismo que les decía, como para un buen termómetro, para un buen examen o instrumento de matemáticas, de ciencias naturales, de lo que sea, o para factores de riesgo psicosocial. Así es sencillo. El primero de ellos, no vamos a dar una clase de esto, pero sí los quiero al menos mencionar para que sepan de qué estamos hablando y cómo apaleamos hasta cierto punto las limitaciones que tiene la norma. Bueno, evidencia de contenido. Básicamente, esto nos lo refieren aquellos expertos, líderes en el área, que nos dicen, bueno, para poder medir los factores de riesgo psicosocial, debes de tener en cuenta A, B, C, D. Tienes, por mi experiencia en el campo, tienes que leerte estas referencias, tienes que recurrir a estas referencias, tomarlas en consideración y listo, ¿no? Literalmente someterlas como tu teoría sustantiva que le dé ese embalaje a tu instrumento de medición. Ahora bien, sobre evidencia de los procesos de respuesta. Ahí es algo súper interesante que al menos desde estos estándares, y creo que desde los de 99 ya se proponían, es escucha a través de entrevistas sistematizadas, tanto a tus sustentantes como a los expertos en el tema, para que tú puedas tener una manera fina, una manera granulada de conocer cómo se están abordando, ya sean respuestas cognitivas o respuestas que estén asociadas a literalmente preferencias, actitudes, etcétera, ¿no? Como lo puede ser acá. Entonces, se requiere justamente de tener elementos que aborden justamente si es clara la instrucción, si para ellos les es significativo los ítems que se les presentan y evidentemente desde el lado del usuario, que serían los participantes, pero también de los expertos para que ellos nos den mayor retroalimentación, mayores recomendaciones y los instrumentos sean más ricos. Ahora bien, este tercer punto, evidencias de estructura interna, es lo único que originalmente en la norma se propone. Y es esto, para poder evaluar la fidelidad estructural de una prueba, generalmente se recurre a la validez a través de un análisis confirmatorio, ¿vale? Y es lo que tenemos acá, al menos ya lo hablamos en ese apartado, se está sugiriendo, es una de las evidencias, pero si se dan cuenta, ni la primera, ni la segunda, ni las últimas dos se están considerando en la norma. Entonces, se supone que debe de tener esta estructura interna. Desafortunadamente, no me adelanto, pero no se está guardando esa estructura interna. Entonces, pese a que está mencionada, no se está respetando. Entonces, de las evidencias de validez que se sugiere se mantengan para estos instrumentos de medición, no se está guardando. Entonces, pues vamos un poquito complicados. Ok. Evidencias de relaciones con otras variables y puntajes en el instrumento. Esto es muy rico para tener, por ejemplo, cuestionarios de contexto. No todos son las preguntas que se le hagan a los estudiantes, a los participantes y demás sobre el constructo en cuestión, sino que también hay cuestiones asociadas como evidencias sociodemográficas, variables de otros tipos que están asociadas de manera positiva o negativamente y le dan un sustento más robusto a nuestros puntajes. Entonces, se requiere, y es una propuesta que traemos, de acompañarlo con justamente variables de contexto, como lo hacía las evaluaciones para docentes de condiciones desafiantes, en qué situación te encuentras, etcétera, y que puedan dar cuenta de por qué justamente se están presentando estos factores de riesgo psicosocial, no solamente por la mera institución o por el mera plaza o nombramiento que tenga, sino que pueden haber otras variables que la norma no está considerando y que sería muy importante tenerlas en consideración para dar una mejor devolución de resultados. ¿Ok? Y finalmente, consecuencias vinculadas a la evaluación. Idealmente, en los estándares se propone, y hay diferentes como
autores que proponen cuando queremos dar o anticiparnos a las consecuencias de las evaluaciones, literalmente saber en dónde se estarán utilizando estos instrumentos, de la norma 035, anticiparse a cuáles serían las consecuencias que se van a tener sobre las mismas. De hecho, varias de las comentarios que nos hicieron fue, oye, y si digo la realidad, ¿no? De que en mi empresa hay alto estrés, hay alta violencia, etcétera, pues posiblemente hasta me anden corriendo, justamente. Se tienen que anticipar inclusive hasta cuál es la devolución de resultados y si esos resultados tienen unas consecuencias sobre los sustentantes. En este caso, se les dará un tratamiento psicológico, se les dará un tratamiento inclusive físico, terapia, etcétera. Todo eso debe estar considerado y desafortunadamente de estas 5 evidencias que no sugieren los estándares de construcción de instrumentos, la única que se mantiene en la norma es esta y desafortunadamente, o sea, a pesar de que se menciona que fue lo que les presenté en la diapositiva anterior, no se está respetando. Entonces, el punto que quiero presentar aquí es aguas con lo que están aplicando ya en la actualidad. No porque sea ese instrumento, de hecho, yo limitaría mucho que ese instrumento, así como está íntegro, se siga aplicando y devolviendo los resultados como ellos lo proponen. Cuidado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en términos de confiabilidad, el modelo por categorías, o sea, el modelo que ellos proponen, como les comento, tiene un alfa de Cronbach de 0.95 con este intervalo, más o menos 0.01. Es una confiabilidad alta, altísima. O sea, lo único que nos dice este parámetro es que todos los sustentantes que tuvimos de estas instituciones educativas, sea la UABC y las instituciones de acá del centro del país, están respondiendo de la misma manera, a tal grado que todos tienen literalmente, o muy parecido, hay poca variabilidad entre el liderazgo, la violencia, la carga de trabajo y demás. Entonces, esa es una reflexión que nos gustaría llevarnos para ver qué de este giro, que es el componente educativo, está repercutiendo en nuestros voluntarios que nos apoyaron en esta validación. Ahora bien, en términos del análisis factorial confirmatorio, el modelo que nosotros denominamos completo por categorías, que es el que sería íntegro por la norma 035, que tiene 72 ítems, etcétera, etcétera. Aquí se presentan los índices y sus valores sugeridos para al menos tener evidencia de que se está cumpliendo. Y entonces, noten lo que estamos obteniendo. Para el GFI, el Goodness of Fit Index, el Root Mean Square Residual, el Root Mean Square Error of Approximation y el, ¿qué era este último? Sí, Norm Fit Index, en todos los casos no se acerca ni tantito en absoluto el modelo completo. Para el caso, el modelo que nos sugiere la norma 035 en su versión íntegra no está cumpliendo con los criterios psicométricos. O sea, el único componente de validez que tenía el instrumento no se está guardando en absoluto. Y eso entonces lo que nos dice es que, como es el análisis factorial confirmatorio, es básicamente una prueba de hipótesis. Entonces, se está respetando esa estructura que nos propone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con estos índices, no fue 1, fueron 5, no. Si lo queremos ver dicotómico, no se está cumpliendo. Por lo tanto, no se está guardando la fidelidad estructural de este instrumento. Por lo tanto, se está midiendo algo de una manera muy sistemática, pero no sabemos qué estamos midiendo. Estamos midiendo todo de una manera sistemática, menos la propuesta que nos está dando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, en el terreno justamente confirmatorio, aplicamos una técnica que es los índices de modificación
para poder, en conjunto con expertos y los criterios estadísticos que nos iban dando, combinaciones de nuevas estructuras o nuevas reconformaciones, tanto de ítems o de factores, para poder dar una idea más cercana a este instrumento. Entonces, lo que encontramos fue que al menos con estos nuevos componentes que incorporamos, se acercó a los índices sugeridos por la propia norma, pero aún así, como les digo, esto no es en absoluto algo dicotómico, que se cumple o no se cumple. Simplemente es tener más evidencias de que se está guardando esta fidelidad estructural, ¿vale? Entonces, bueno, la propuesta que les traemos es algo más robusta, más estable, y una vez de que tuvimos más evidencias de que se estaba presentando esta conformación más estructurada, hicimos un escalamiento en la teoría de respuesta al ítem y ocupamos un modelo multidimensional de respuesta graduada en donde pues, también se presentaron estos índices y afortunadamente pudimos cumplir con los criterios más cercanos a este modelo, ¿vale? Como les comento, no son evidentemente los ideales, de hecho sería observable o cuestionable que fueran perfectos, son simplemente muy buenos y son mucho mejores a los que se presentan en el terreno clásico, ¿ok? Bueno, ahora bien, voy a regresar a estos, ¿cómo se llama? Resultados en donde se presentan por categorías y dominios. Desafortunadamente, como aquí no se puede ver con precisión los índices, voy a compartir pantalla de mi editor de PDF. Permítanme un segundito. Entonces, voy a ir hacia acá y ya casi iremos cerrando. Perfecto, aquí los tenemos. Ok, entonces aquí podemos pues manipular de manera más precisa, es lo que tenemos en la presentación. Si gustan les podemos hacer llegar los resultados. Y pues bueno, tenemos como se menciona acá, el análisis factorial confirmatorio por categorías, lo que propone la norma 035. Y aquí tenemos justamente las cargas factoriales de cada uno de los ítems en estas categorías. Entonces tenemos estas 5 categorías: ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, organización del tiempo de trabajo, liderazgo y relaciones en el trabajo y entorno organizacional. De hecho, inclusive también por el nivel de color que se tiene, se observa que hay ítems los cuales están poco asociados con este factor. Entonces, lo que hicimos justamente, aquí es más claro, por ejemplo, una asociación de punto 10, punto 18, estas ya son cargas estandarizadas, pues son bajo. Entonces, lo que nos dice esto es que ese ítem no está tan asociado con factores propios de la actividad. O otro ejemplo, creo que tenemos algo acá, ajá, estos ítems no estaban tan asociados con liderazgo y relaciones en el trabajo. Bueno, fuimos a un nivel más fino y lo hicimos ahora por dominios. Recuerden, como lo propone la norma, es primero se hacen 5 categorías generales y esas 5 categorías generales se desagregan por dominios. Los dominios son los siguientes. Aquí están mencionados y dado que se están partiendo estas variables en componentes más específicos, justamente hay un mejor ajuste, pero aún así no es el ideal y es, como les comento, al menos en la norma no se menciona a qué nivel se tiene que hacer este análisis factorial confirmatorio. Aún así, ya tomando en cuenta este nivel de desagregación, nosotros trabajamos con este grupo de expertos que nos aportaron evidencias de contenido de cada uno de estos factores y en conjunción con los índices de modificación del análisis, trajimos esta propuesta, que es de acá. Y es el análisis factorial confirmatorio por dominios que nosotros denominamos reducido. Y si se dan cuenta, en la mayoría de los casos, ya el nivel de asociación entre los ítems y el factor, bueno, en este caso el dominio, son más altos. Se llegó al menos a estos criterios de que por cada escala se tuvieran 3 ítems
y que, pues bueno, las cargas factoriales fueran superiores a 0.35, 0.38, me parece. Y entonces, esta es la conformación que nosotros obtuvimos y la cual sometimos al análisis por teoría de respuesta al ítem. Entonces, dejo de compartir y regreso a la presentación. Ok, entonces, esto es lo que tenemos acá. Perdón. Ok. Y aquí les presento los principales resultados del escalamiento bajo este modelo. Este modelo básicamente lo que hace es que por cada una de estas variables te estima una teta o una variable latente, un nivel de dominio en cada una de estas dominios. Y literalmente lo que obtenemos, en este caso son categorías, perdón, y lo que obtenemos es al menos 5 evidencias de cómo están cada uno de los sustentantes presentando en cada una de esas categorías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros presentamos? Bueno, hay una alta correlación entre el modelo multidimensional de respuesta graduada con lo que la teoría clásica de los test nos dice. ¿Esto qué implica? Que en el marco en el cual está la norma 035 es meramente teoría clásica y al tener altos índices de correlación estamos al menos recuperando ese patrón, esa teoría sustantiva que nos dice cómo están relacionados esos factores y las puntuaciones de cada uno de los sustentantes. Pero, desafortunadamente, en la teoría clásica de los test, que es en lo que está la norma, no se puede tener comparabilidad a través del tiempo. ¿Por qué? Porque justamente se presenta este problema de no invarianza de los parámetros o de las estimaciones. Es algo sumamente técnico, pero lo que nos dice es, cada que apliquemos un instrumento, cada que apliquemos a una nueva muestra, los resultados propiamente no son comparables a través del tiempo ni por la muestra, debido a que están íntimamente ligados y la teoría clásica de los test no permite separarlos. ¿Qué se requiere? Al menos tener un escalamiento en IRT para poder fijar los valores de los parámetros y hacer una comparación a través del tiempo, que es lo que hicimos. Entonces, la mejor apuesta es marchar con el escalamiento que nosotros proponemos. Y hay dos posibilidades. Un modelo unidimensional en donde no hay interacción entre factores, dimensiones, o un multidimensional donde sí se permite. Y este es uno de los dos modelos que les proponemos. El modelo justamente multiunidimensional es aquel que para cada uno de los ítems que lo compongan, solamente hay una variable latente que lo impacta. El modelo multidimensional formalmente es, yo voy a tener todos mis ítems y todos esos ítems van a estar relacionados con una o más variables latentes. Entonces, dependiendo de cuál sea las inferencias que se quieran hacer, justamente se pueden o no restringir los ítems. Y al final también hay una posibilidad de hacer un escalamiento o un modelo más sofisticado con algo que se llama una bifactorial dentro de la IRT, que es, te doy un factor general como la inteligencia, o en este caso como los factores de riesgo psicosocial en general, pero además también por cada uno de los ítems te restringo factores específicos que puedan dar cuenta del mismo. Entonces, cualquiera de estas apuestas es una buena posibilidad porque, como les digo, al menos nos permite tener comparabilidad. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones principales que les estamos presentando? Bueno, que los resultados que la norma 035, inclusive en su método de calificación nos da, los debemos de tomar con mucha cautela, dadas las condiciones y el contexto bajo el cual se obtuvieron. Tener mucho cuidado con la metodología con la cual la Secretaría del Trabajo genera estos resultados, dado que, o uno, no son comparables a través del tiempo, o dos, no están guardando las evidencias de validez suficientes para el diseño, desarrollo y validación de un instrumento que tiene consecuencias de alto impacto. Bueno, la falta de las estimaciones de las propiedades psicométricas del instrumento propuesto por la Secretaría del Trabajo es algo que también nos llamó la atención. La Secretaría del Trabajo propone, utilicen este instrumento,
pero jamás te dice si ellos lo validaron. En teoría deberían de haberlo validado. Si lo validaron, hubieran sido lo suficientemente transparentes para decirnos, ok, estos son los ideales teóricos, estos son los empíricos, los que nosotros encontramos, y bueno, ya al menos hay una cierta manera de acercarte tú como nuevo desarrollador o nuevo gerente que está aplicando este instrumento, ver cómo está funcionando el instrumento. La Secretaría del Trabajo jamás lo reporta y eso ya es un foco rojo muy cuestionable. A un nivel ya más fino, los puntos de corte son debatibles, ya que son más con criterios estadísticos y no conceptuales. Este apartado, los puntos de corte, es un tema súper amplio en psicometría y que se requiere no solamente de esta presentación, sino de cosas más amplias para poder definirles cómo aplicar metodologías apropiadas para puntos de corte. Aquí propiamente ni se toma en consideración y solamente se van sumando, por darles una idea, los valores, y eso no es la mejor manera de representar un fenómeno tan complejo como los factores de riesgo psicosocial. Y bueno, los métodos de estimación de los parámetros, los originales de la norma, se quedan en un marco clásico, ¿vale? Eso, como les comento, sacar proporciones, sacar sumatorias, no son las mejores maneras de abordar algo tan complejo. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones? Bueno, tomar en cuenta más evidencias de validez, como las que les presenté. Grupos focales de usuarios, correlacionarlo con otras variables, cuáles son las consecuencias vinculadas a la evaluación. Es lo mínimo que se debería de tener en un instrumento. Si quieren tomar de base perfecto, pero agregarle esas evidencias de validez. Adicionalmente, como lo he resaltado, marchar hacia un enfoque basado en la teoría de respuesta del ítem. Les dejo ahí esa referencia, es una referencia muy actual y, híjole, la mejor. Y como les comento, básicamente lo que queremos es que se permita comparabilidad entre los resultados, porque si no, imagínense, ustedes aplican este instrumento al inicio de una intervención y luego dan una intervención y vuelven a aplicar el instrumento. Prácticamente bajo el enfoque clásico, el que nos da la norma, es imposible comparar los resultados porque así hayan sido las mismas personas y demás, el hecho de que hayan sido en dos aplicaciones, o sea, que haya habido dos aplicaciones en el marco clásico, no los hace comparables. Si hay más dudas al respecto, con gusto lo platicamos. Se toma en cuenta a expertos de contenido, los cuales refieren que al ser un instrumento tan general, si conocen la norma, se darán cuenta que no impacta a los trabajadores de un perfil gerencial o directivo, porque hay cosas que no les son cercanas a ellos, pero tampoco a aquellos que son operativos, administrativos o técnicos. Entonces, como les comentábamos, es una buena aproximación, es un gran avance, pero se tiene que hacer mucho más trabajo al respecto. Ok, tomar en cuenta las decisiones de alto impacto, como les mencionaba, la salud mental y física de los trabajadores es lo que está así al centro. Y desafortunadamente, como no es algo tan evidente o es algo inclusive que se estigmatiza, no nos permite tener claridad al respecto. Recomendaciones como el desarrollo que hemos hecho, automatizar los resultados a través de scorecards a nivel grupal e individual, pero considerando los ajustes en el marco clásico, que es la propuesta que les trajimos, e inclusive algo en la teoría de respuesta al ítem. Y como les comentábamos, estamos trabajando dado que nos llegó este 2020 con estos cambios tan radicales, incorporar una categoría y al menos un par de subescalas que nos hablen sobre tecnologías de la información. Es algo que ahorita nos ha estado llegando muchas consultas. De hoy es que no sé ocupar Zoom, no sé ocupar Office, no puedo hacer muchas cosas en mi casa porque pues, no estoy acostumbrado a trabajar de esta manera, ¿no? Entonces, eso está complicado. En general, el teletrabajo, pero también factores asociados al COVID, ¿sale? El mero hecho de que yo tenga un familiar, un amigo, un colega que ya tuvo síntomas de COVID o que está en este proceso, está metiendo muchísimo ruido.
Las limitaciones creo que ya las resalté, y de lo cual me gustaría quedarme es con estas últimas dos. Los métodos de estimación para estos modelos que son más complejos están basados básicamente en métodos bayesianos. Entonces, este tipo de métodos permite mayor flexibilidad, o al menos en el terreno de máxima verosimilitud, da mejores resultados. Entonces, eso sí es una limitación, porque no todo mundo guarda justamente pues esta cercanía con este tipo de métodos. Pero bueno, eso básicamente es labor de la academia, de nosotros, pues de acercarles estos desarrollos de una manera muy aterrizada para que no sea una limitante. Adicionalmente, estamos trabajando en un estudio preliminar de invarianza escalar entre diferentes muestras, tanto gente que ya consideramos acá en el centro, los del Senada, y otras aplicaciones en otros contextos. ¿Esto justamente con qué sentido? Con que se pueda tener más evidencias de cómo está trabajando este instrumento y cómo mejorarlo para tener un instrumento más robusto, más depurado y que sea pues más utilizable. Y bueno, la perspectiva es extender la colaboración entre Applied Cognitive Diagnostics y la Universidad Autónoma de Baja California. De entrada damos muchas gracias por este acercamiento con el IDE, con el cuerpo de trabajo del MIDE, pero bueno, al final es un primer saque, ¿no? Queremos ofrecer estos servicios hacia el ramo educativo, tanto público o privado, y queremos justamente acercarles estos desarrollos sin costo, ya más adelante Juan lo mencionará, para que ustedes tengan más certeza de que todos estos desarrollos, toda esta investigación tenga una aplicación y sea básicamente también parte de nuestros aportes a un país que pues nos ha pegado mucho el tema ahorita del COVID. Ok. Y finalmente, extender estos servicios hacia otros sectores gubernamentales y de la iniciativa privada en conjunto con la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Psicología de la UNAM y Applied Cognitive Diagnostics. Les dejo estas referencias básicas. Como les comento, estamos en la academia, esto es lo nuestro. Con todo gusto, si tienen más dudas del apartado técnico, con todo gusto acérquense con nosotros. Les doy muchas gracias a todos los colegas desde Applied, desde el MIDE, que nos han apoyado e incentivado justamente en este gran proyecto, y que, como les comentamos, solo es el inicio, la punta de lanza de grandes proyectos. El doctor Juan Carlos Pérez Morán, al doctor Juan Carlos Rodríguez Macías, a la maestra Daniela Arenas Meneses, y evidentemente a todos aquellos colegas que nos apoyan día con día, y que pues los resultados son gracias a ellos. Y pues bueno, aquí están nuestras redes sociales, nuestro contacto, y pues de mi parte es todo. Muchas gracias, estimados. Hola, muchísimas gracias, doctor Ramsés, amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas. Claro. Antes quisiera comentar esto último que nos hace el favor de compartir el doctor Ramsés, que es la colaboración entre Apply Cognitive Diagnostic y lo que es el MIDE, ¿no? El Cuerpo Académico de Medición, Innovación, Desarrollo y Educación, pues ya tiene sus buenos años, ¿no? Claro. Las finalidades en que hemos conjuntado estos esfuerzos tiene que ver con poder, ahora sí que aportar a la sociedad distintos sistemas del aprendizaje, de sistemas de diagnóstico, de medición, de forma gratuita y abierta al público. Y este es un tema en especial de los factores de riesgo psicosocial, y además de otros, ¿no? Que tienen que ver con condiciones desafiantes en los contextos educativos, laborales, de salud, pues que queremos, ¿no? Queremos tener un impacto en la promoción social, y pues en especial poder darles este servicio, ¿no? Gratuito de contar con un instrumento mejor calibrado, con mejores propiedades que las que se presentan en la norma, que ustedes puedan tener confianza de usarlo, no solamente para, digamos, ya poder decir que se aplicó y contestaba una norma, sino
para realmente, ante estas condiciones en las que encontramos con la pandemia y otras cuestiones que se han alineado a esto, pues han asociado, pues tengan información para su toma de decisiones de mejora, ¿no? Vamos, el capital humano, todo el personal que están en las empresas, pues es lo más valioso y poder atenderlos de la mejor manera, pues lógico, beneficia a todas las instituciones, a toda la sociedad, ¿no? Entonces tenemos esta meta, ¿no? De poder ofrecerles de forma muy cercana estos instrumentos, de igual forma resultado, ¿no? Aunque sea de forma general, con algunos scorecards que ustedes puedan tener como empresa, y ustedes con gusto nos lo pueden solicitarlo al doctor Ramsés directamente o a nosotros acá en el MIDE, y con gusto les ayudamos, les podemos proporcionar, ¿no? El link de los instrumentos, y en su momento los resultados que requieran, las bases de datos de los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Y con gusto poderles darles un poco de asesoría o acompañamiento para la interpretación de los resultados. Y bueno, pues estimado Ramsés, hay algunas preguntas. Claro. Comentamos al inicio, te pediremos que las sigas contestando después también en Facebook. Correcto. Y ahorita las que tengo aquí son, por ejemplo, una dice, ¿cuáles son los riesgos de aplicar el actual inventario de factores de riesgo social que están en la norma? ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no? Estas de interpretaciones con este instrumento, dadas las características que ahorita nos mencionas, que tienen varios problemas? ¿Cuáles serían estos riesgos? Claro, de manera general, o sea, lo que nosotros comentamos y que pues nos interesa mucho que no pues se recaiga en interpretaciones inadecuadas, es que, como mencionaba, imagínense que al final nosotros aplicamos este instrumento así como está en su condición original, y los resultados que nosotros estamos recuperando posiblemente no estén relacionados con esos factores. Para el caso, imagínense que se están puntuando alto en violencia o en falta de liderazgo o en carga de trabajo. Pero desafortunadamente, como no están relacionados esos reactivos con esos factores, posiblemente estén dando cuenta de otra variable que de hecho no está ni mencionada en este momento y que desafortunadamente se esté sumando o le esté aportando a estos factores que, digamos, están desviando la atención y la interpretación de los mismos. Entonces, el principal problema sería ese, dar resultados que no estén relacionados tan cercanamente con los factores que subyacen a los patrones de respuesta de los sustentantes. Entonces, pues imagínense, es como decirles, literalmente sé que mis alumnos tienen buena redacción, buena lectura, pero mala ortografía. Híjole, si no tengo certeza de que tengo ítems o preguntas que estén midiendo cada uno de esos factores o subescalas, posiblemente le diga a Juanito o a Panchito, ¿qué crees? Ponte a hacer más tareas de donde no estás bien, y posiblemente ese no sea el tema que hay que cubrir o retroalimentar, ¿no? Entonces, en este caso sería el mismo, daríamos un diagnóstico un poco desorientado de lo que se está presentando en la realidad. Y es muy peligroso. Un favor, estimado Ramsés, creo que tu pantalla se apagó. Ay, ¿en serio? Sí se ve la pantalla. Sí, se ve, creo que sí. Sí. Ok, bueno, continuamos. Entonces, otra pregunta, estimado doctor. Sí. ¿Cómo alinear el uso de estos resultados, ¿no? Que las empresas, las instituciones educativas apliquen, ¿sí? En su contexto, en su centro de trabajo? Sí. Poder utilizar, más allá de estas consecuencias negativas, ¿cómo poder utilizar para lo que son lograr beneficios en toma de decisiones de mejora de su ambiente de trabajo y demás? Claro, eso es justamente una de como en el conjunto de las 5 evidencias de validez que nos refieren las buenas prácticas para generar instrumentos de medición, literalmente cuando la mayoría de las evidencias de validez aportan o van apuntando hacia una misma dirección, orientamos en mejor medida la toma de decisiones. ¿Por qué? Llevamos evidencias desde el lado de expertos de contenido, ¿no? Gente que conoce del tema nos dice, oye, lo que les estás preguntando
y lo que tú consultaste en la literatura sí es apropiado. Adicionalmente, de manera estadística, la estructura que tú estás proponiendo, como esa estructura base de categorías o dominios, sí está relacionada con este contenido, con la teoría sustantiva, y por lo tanto, de manera estadística o matemática, sí hay una correlación entre los resultados. Y finalmente, si tú además estás mapeando procesos de respuesta, cómo las personas están tomando o qué les está generando cada una de las preguntas y te anticipas a que con esos resultados tú puedes dar un diagnóstico más diferenciado, más específico y más granulado para las personas, pues justamente puedes orientar que si los tienes que mandar de vacaciones al Caribe, si les tienes que mandar a una terapia más especializada o sencillamente decirle qué bien lo estás haciendo en tu lugar de trabajo, genial. Pero ya esa es la idea. Al tener múltiples evidencias que convergen, ya no nos quedamos con una sola a la cual le cargamos toda la responsabilidad como era la estructura de la prueba, que no se respetó, y pues bueno, ahí sí ya queda muy al aire a un volado. Entonces, tener más evidencias es lo que nos ayuda a tener mejores decisiones, mejores interpretaciones y pues bueno, desorientar un poquito menos, ¿no? Gracias. Muy bien, estimado Ram. Hay una preocupación de personas que están, ya sabes, ¿no? En el Departamento de Seguridad y Higiene o en Recursos Humanos, que están encargados en aplicar o ayudar en la aplicación de esto en sus instituciones. Claro. Sabemos que cobran luego muy caro algunos consultores, ¿no? Y bueno, pero hay que sí lo están intentando hacer, y la preocupación es que si tendrías algún manual, ¿no? Algún manual para que les ayude en realizar estos análisis psicométricos que exige la norma, ¿no? Dado el instrumento que ellos apliquen. Sí. Y pues se pueden contactar contigo para tener alguna asesoría al respecto. Claro que sí. Digo, justamente, como Juan lo mencionaba, y en verdad digo, agradezco a la vida, al cosmos y a la gran personalidad que tiene Juan Carlos. Esto fue lo que de un inicio nos capturó, o sea, nos hizo tener esta gran amistad, esta gran cercanía. Y de hecho, en gran medida, los desarrollos que estamos teniendo, lo que desde la Rimedia también se impulsa, es en publicar y hacer abiertos todos este tipo de desarrollos para que más especialistas puedan acercarse con nosotros y consultar justamente nuestras publicaciones. Entonces, ahorita de entrada todavía no lo tenemos estructurado este manual como de buenas prácticas. Les podemos acercar muy buenas referencias, pero en general, pues es también parte de los servicios que ofrecemos en la consultoría. Justamente este acompañamiento a las organizaciones o a los departamentos que mencionabas, Juan, para justamente asesorarlos en el diseño, en el desarrollo, la validación de sus instrumentos y pues que ellos también tengan ese apoyo de nuestra parte como especialistas en el tema, ¿no? Entonces, con todo gusto, pues para eso estamos y será un placer, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Ramsés. Hay otras preguntas. Claro. Seguro ya les tendremos tiempo para que nos ayudes a contestar, ¿verdad, Con estimado? todo gusto, claro Y que bueno, sí. pues ya solo me queda dar cierre a esta presentación, no sin antes darle un pequeño espacio a nuestro colega Juber de difusión para que nos comente también las subsiguientes actividades que tendremos en el 30 aniversario del instituto. Así que, por favor, Juber. ¿Qué tal, doctor? Si gustan, antes, no sé si me permitan hacerle la captura de pantalla para tener evidencias de este evento, por favor. Sí, claro. Sí, Y por básicamente para los eventos, pues yo los invitaría a que estén pendientes de las redes sociales del IDE, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y el canal de YouTube, donde constantemente estamos subiendo la agenda de los próximos eventos. Con todo gusto, gracias. Ajá, ahorita les voy a compartir los enlaces para que nos puedan seguir también. Y bueno, voy a ver si alguien prende la cámara para que podamos hacer la captura de los que están presentes en el evento. Claro que sí. Ok, bueno, les voy a contar 3. La foto Aún. virtual. Whisky. Okay. 1, 2, 3.
Listo, muchísimas gracias. Gracias a ti, estimado. Y pues en verdad, un placer. Muchas gracias por el espacio. Que pasen bonita tarde. Estamos a sus órdenes. Gracias, amigo. Muchas Gracias. gracias por la Cuídense conferencia. mucho. Un Gracias a abrazo. todos. Abrazo a todos. Descansen. Nos vemos la siguiente.